Hola a todos. Varias novedades. Comencemos diciendo que sirven las preguntas. El día de hoy voy a responder una. Sirven para promover lo que es este canal y también para que el cúmulo de conocimiento rinda un fruto. En otras palabras, tenga un uso operativo. La pregunta de hoy, la pregunta que me hicieron hoy es, la pregunta que respondo hoy es sobre relativismo moral. Relativismo y absolutismo moral, ¿no? Entonces vamos a ver un poco sobre la mecánica, de dónde surge todo eso. Y lo que voy a hacer es abordarlo desde cierto punto para construir una respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Este tema es infinito, o sea, se puede hacer un libro extenso sin agotarlo. Entonces recuerden que es, como siempre, un resumen incompleto, un resumen parcial, un resumen de un pedazo, pero con la esperanza y la idea de que ese pedazo sirva. Entonces, si estamos contando con tiempo y veamos, para ilustrarlo, que vamos a manejar dos conceptos. En primer lugar, ética, que vendría a ser el accionar de acuerdo a la moral, y la moral, que vendría a ser el conjunto de reglas aceptadas de cómo debe ser el buen comportamiento, por si acaso. Siempre hay eso, o sea, siempre hay la idea del buen comportamiento y por lo tanto la ética, que es seguirlo. Digamos, obviamente las palabras en sí tienen muchísimos más significados posibles, muchos usos posibles más, pero y también en algunos ratos las vamos a utilizar de forma intercambiable, pero digamos, utilicemos esos conceptos básicos para poder comenzar y andar. Entonces, si vemos eso, si vemos que la moral es el conjunto de reglas del buen comportamiento, podemos ver de que esas reglas se aplican en muchísimos espacios. En otras palabras, se puede aplicar al espacio político, se puede aplicar al espacio personal, se puede aplicar al espacio familiar, se puede aplicar a la conducta con los hijos, se puede aplicar en la educación de los hijos, se puede aplicar con la educación del ciudadano, se puede aplicar con el comportamiento de los ciudadanos, se puede aplicar desde lo que es el rey, la autoridad, el comportamiento de las autoridades y todo eso, ¿no? Entonces, cómo la autoridad debe comportarse con el ciudadano, infinidad de cosas. Entonces, toda esa infinidad de cosas va a ser el conjunto de temas éticos que se pueden abordar. Es demasiado. Entonces, solamente agarremos uno: los dioses y Dios. Todas las antiguas culturas han tenido no solamente un dios, sino muchos dioses. Por si acaso, este libro de Jordan Peterson les da una construcción y una idea de lo que es fantástica. Pero el punto es de que tú, como ser humano, existes dentro de lo que es el mundo de los dioses. Y como tienes que comunicarte con los dioses, hay una construcción moral respecto a cómo te debes comunicar con ellos. Y entonces ahí demos tres ejemplos. En otras palabras, de todo lo que es el conjunto moral, estamos agarrando solamente un pedazo y de ese pedazo lo vamos a utilizar para ilustrar el asunto a modo de analogía. En otras palabras, esto es un pedazo de esto, pero como este pedazo, el resto también tiene su también refleja esa forma de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Tres ejemplos: Roma, Cartago y Galia. Roma en el centro de la actual Italia, Cartago cerca de Tunisia, de la actual Tunisia, y los galos en la actual Francia y un poco más allá. Cada uno de esos pueblos tienen dioses. Y cada uno de esos pueblos tiene cómo se debe uno comportar con los dioses. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo bueno que tú puedes hacer por los dioses? En otras palabras, tu sociedad, moralmente, ¿qué puede hacer y cómo se debe lidiar con el Dios para que las cosas vayan bien? ¿Cuál es la idea de lo correcto?
cuál es el comportamiento correcto, qué es lo que se debe hacer bien. Los romanos son abordan a los dioses, digamos, son unas sociedades agrícolas muy agregadas, se podría decir, pero es más complicado que eso. Tú te comportas bien con el dios, al dios le das la grasa, al dios le das comida, lo tratas bien, lo adoras, ¿no? Eso es su comportamiento con los dioses y todo lo demás. ¿Qué es lo que tenemos entre los bárbaros galos? Lo que tenemos es sacrificios humanos. Entre otro rato, o sea, de rato en rato hay lo que se llama sacrificios humanos. Vaya uno a saber por qué. Y seamos sinceros, desconozco los detalles, digamos, no sé a quién agarran, no sé si es alguien del pueblo. En otras palabras, al que gane esta carrera, ¿te imaginas? Al que gane esta carrera lo sacrificamos al Dios. Todito tan lentito. Ya. O no sé si es, digamos, una captura del pueblo ajeno. No creo, y digamos, creo que siempre había algún victimix y que lo sacrificaban. El punto es de que había sacrificios humanos entre los galos para adorar a los dioses. El caso de Cartago es muchísimo más extremo. En la Biblia ustedes saben que hay cuando Dios le dice, Abraham, entrégame tu hijo, y Abraham dice, bueno, y va y se va a entregar, va a sacrificar a su hijo, y Dios le dice, no, está bien, me has demostrado tu fe, te doy, reemplázalo por este cabrito y sacrifícame ese cabrito. Ya, lo podemos ver de una forma literal. Lo que sucede es que dentro de las religiones cananeas, dentro de las religiones arameas, semitas, ¿no? Entonces todo ese lugar era muy común los sacrificios de niños. Los sacrificios de niños era muy común. Entonces la religión que va a desembocar en lo que es el judaísmo está peleando contra esas otras religiones y diciendo no, eso no se debe hacer. Y los romanos retrocedemos, cambiemos de espacio y de tiempo. En el 260 y tantos van a tener la primera guerra púnica. Y los romanos veían con malos ojos al comportamiento de los cartagineses con sus dioses. En otras palabras, decían, estos cartagineses que sacrifican a sus hijos, lo utilizaban como propaganda en contra de ellos. En otras palabras, para que el pueblo tenga un enojo moral en contra de ese tipo de comportamiento, ¿no? Por si acaso, de que los cartagineses hacían eso, de que las religiones semitas hacían eso, pues tenemos pruebas hasta por el cuello. Después vamos a volver a eso. Pero entonces lo que yo quiero que vean es cómo ese tipo de actitudes, de cómo te debes comportar bien y cuál es el buen comportamiento con respecto al Dios, es una construcción. Es una construcción desde la que tú hablas. En otras palabras, los romanos hablan desde su concepción de dioses, su abordaje de dioses, cómo lidiar con el Dios, versus los cartagineses que también tienen lo suyo. Y cómo ese comportamiento es radicalmente diferente. Ahora, una pequeña ilustración de cómo sacrificaban los cartagineses a sus hijos. Tenían un dios muy moderno en el sentido técnico de la palabra, Moloch Baal. Y aparentemente, obviamente no tenemos una reconstrucción perfecta de lo que fue, pero aparentemente es Dios, o sea, un Dios es como un dragón con unas alas y la boca abierta en la que se mete carbón, leña y es fuego. Y dentro de las manos del Dios, digamos, son mecánicas y se pone aquí al sacrificio. Y el Dios se lo come. Eso, búsquenlo. Moloch Baal cartaginés, tal cual. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, después la primera guerra púnica va a llevar a la segunda guerra púnica, a la tercera guerra púnica. Y siempre va a haber esa propaganda interna romana de la superioridad moral de la religión romana por encima de esta salvaje religión cartaginesa que obliga al sacrificio. Ya, cuando se conquista Cartago, entonces los romanos, deshacen la ciudad, Delenda Cartago Est. Y bueno, después van a refundarla, pero ya todo lo que viene después es ética romana.
Y los romanos también van a invadir a los galos, concretamente Julio César, y entre las pocas cosas que Julio César les prohibió estaba el sacrificio humano. En otras palabras, la moral de alguien, el comportamiento ético de acuerdo a un cierto punto de vista, se impone, pero porque se imponen las armas, no porque se impone el comportamiento moral. El comportamiento moral se impone después de la victoria militar. Ya. Entonces, una idea de cómo la construcción moral depende de cómo tú has estructurado el buen comportamiento en este pequeño respecto a los dioses, y de que puede variar mucho. Entonces, sacrificios agrícolas y ganaderos entre los romanos, sacrificios de personas y niños mejor dicho, de niños, concretamente entre los cartagineses y los púnicos, los semitas, y sacrificios humanos, concretamente, váyanos a ver bajo qué estructura dentro de los galos. Todo se uniformiza de acuerdo a lo que los romanos hacían. Ya. Entonces esto se acepta tal cual hasta que vamos a tener en los años 1600 y todo lo demás una erudición cada vez mayor respecto a lo que es la Biblia. Por si acaso estamos cambiando ya de tema para ir a abordar la segunda parte. La Biblia que culmina en lo que es la erudición protestante, en que, en primer lugar, se está escribiendo esto en la Biblia cuando no se debería escribir esto, se debería escribir esto, ¿no? Entonces son eruditos, son académicos, son gente sumamente capaz, muy docta, los que van a ir cuestionando cómo se está construyendo la Biblia, y ahí tenemos una serie de discusiones muy doctas, muy eruditas, que van a desembocar en lo que es el movimiento protestante. Y el movimiento protestante, entre otras cosas, a la vez que se va a revelar en cuanto a la interpretación de lo que es la posición católica respecto a la religión, va a hacer algo muy interesante con respecto a los libros que se incluyen en la Biblia. En la Biblia católica tenemos el libro de Macabeos, tenemos el libro de Macabeos 1, Macabeos 2, y tenemos otros libros más que los protestantes no van a aceptar. ¿Por qué no los van a aceptar? Porque ellos muy doctamente han analizado los textos iniciales y han dicho: este texto es de origen griego. Concretamente es de origen griego, y es por eso que estos pedazos son muy proromanos y progriegos. Entonces los van a hacer a un lado. Los Macabeos, el libro de Macabeos 1, 2 y otros más no están en lo que es la Biblia protestante. Ya, entonces, ahí que viene la idea de que tú tienes un texto oficial, de que tú a ese texto oficial lo organizas de acuerdo a cómo tú crees que se debe organizar, y por lo tanto tienes ese resultado de después cuestionar: no. Estas ideitas, estas cositas no tienen lugar acá. Y eso va a venir en los tiempos de la Revolución Protestante. Por si acaso, la erudición sobre el tema va a seguir creciendo en todos los espacios y todo lo demás. La producción de lo que es la Biblia católica contemporánea es fantástica. ¿Cómo se dice? Es tan docta, tan erudita, con esas sus notas a pie de páginas magníficas que te ilustran todo esto. Ya. Pero entonces, sigamos saltando en el tiempo. Siglo XIX. Lo que tienes es, lastimosamente, un filósofo de pacotilla llamado Marx, que viene con que tiene unas ideas muy facilitas, muy facilonas. En otras palabras, que tenemos una realidad compleja, tenemos una idea fácil que puede explicar algo, y la gente obviamente le gusta adoptar lo fácil. ¿Cuál es su idea fácil? Que todo sistema es opresión, sobre todo lo que es el capitalismo del siglo XIX. O sea, todo esto es una basura de opresión que se busca oprimir al obrero para sacarle su dinero, para tenerlo bajo la bota de aquellos que tienen más dinero que ellos. Y por lo tanto, toda la sociedad, absolutamente la cultura, es una manifestación de ese sistema de opresión para explotar a la clase trabajadora. Eso es, en otras palabras, toda la estructura moral, toda la estructura cultural es eso, o sea, todo.
Entonces, si tú entras a convivir culturalmente, entras al sistema de explotación de ese momento. Obviamente es una idea facilona, demasiado, y convierte a cualquier manifestación estructural de orden en una manifestación de la opresión. Eso es. Y también tenemos a Freud, que a finales del siglo XIX está desarrollando sus ideas fantásticas del psicoanálisis. Recuerden que él es médico, recuerden que él es inconcebiblemente lúcido, pero también de que es un reduccionista total. Ya, entonces él ve que hay una profunda idea de lo que es la represión. En otras palabras, la sexualidad se manifiesta y en vez de dejar que se manifieste, lo que hay es una represión de la sociedad, un encasillamiento de la sociedad y por lo tanto daño a lo que es la manifestación del líbido. Eso es una idea magnífica que lastimosamente se la puede vulgarizar y simplificar en exceso, pero es una idea magnífica, sumamente interesante, fascinante y muy rica en su capacidad de expresión. Pero eso no quiere decir que alguien lo pueda entender así. Freud entendía lo que sabía, lo que no sabía y lo que se manifestaba, pero no sé si todos. El punto es que ya tienes por aquí una idea de que hay una opresión para explotar al obrero y por otro lado hay una represión para lo que es la manifestación de la sexualidad, y entonces los puedes unir los dos. Y ahí llegamos a lo que es los años 50, lo que es la teoría crítica, y ahí tenemos Herbert Marcuse, tenemos Roland Barthes, tenemos Foucault en sus momentos menos lúcidos, y todo ese tipo de ideas que son lo que se llama la teoría crítica, que ven a cualquier construcción moral no solamente como una destructora de lo que es, mejor dicho, no es solamente una construcción, lo que es 100% correcto, así de fácil, sino de que es una construcción opresiva que busca, entre otras cosas, reprimir tu libido. ¿Para qué? Para explotarte mejor. Y de ahí tenemos todo ese bendito protesta, crítica y rebelión y ataque a lo que es cualquier posición moral, y ahí viene el relativismo moral. Todo esto es una construcción, por lo tanto todo vale, porque cualquier validez es una construcción y bla bla bla. Ese es uno de los benditos problemas que tenemos hoy en día. Dentro de todas estas ideas baratas de Marcuse y compañía y todo lo demás, por si acaso, ¿cuál es el problema con ellas? Sus premisas mayores son tonterías. El razonamiento en sí puede ser el correcto e interesante. Hay ideas lúcidas dentro de Foucault, dentro de Barthes, pero su premisa mayor de que es el mundo opresión y de que es, como se dice, represión y opresión. En otras palabras, toda construcción moral es eso, es una payasada. Es una payasada, es mucho más interesante, es muchísimo más rico, ¿eh? Tú sigues al rey y solamente sigues al rey porque te va a oprimir, o sigues al rey porque es un tipo buenazo. Y porque es buenazo, capazo, te va a llevar a ti, seas quien seas, a un mejor lugar. ¿Ah? No existe rey que no sea un rey en toda la antigüedad. Y después, en todos los tiempos modernos, tal vez podrías haber, reemplazado al rey con algo. Tal vez con nada, como alguna vez sucedió con los rusos y tuvieron lo que se llama la edad de los problemas. Ya, pero el punto es que la visión simplificada de la construcción moral es opresión, represión. Y ahí tienes a toda la banda de Deleuze y todo ese ejército de, ¡ay, socorro! de, digamos, trabajar eso, pero con un nivel intelectual malo. Y aquí viene algo, haciendo alusión a lo anteriormente visto. Durante un tiempo se vio, mejor dicho, la relectura de lo que es los textos romanos respecto a la guerra de púnicas, muy famosas, hace cuestionar la realidad de la moral romana. En otras palabras, estos romanos que hablan mal de los cartagineses debe ser porque son propaganda, porque quieren darse el lado ganador, porque quieren hacerse a los buenos. Por eso es que hablan mal de estos cartagineses. Estos cartagineses probablemente no hacían eso de sacrificar niños. Dice los que cuestionan la retórica por detrás de la manifestación de la moral romana.
hemos hecho excavaciones en templos en la zona de Cartago. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Y entonces, digamos, encuentras un niño y encuentras que está calcinado. O sea, los huesos de un niño. Entonces dices, ¡ay, pobrecito, debía morir en un incendio! Y encuentras otro niño al lado. Y encuentras otro niño al lado. Y encuentras otro niño. Y encuentras un montón de cadáveres de niños. Entonces ahí tienes dos hipótesis posibles. O se murieron muy disciplinadamente los niños en un kinder después de que el cuidador cerrase la puerta y los dejase en el incendio. O los cartagineses hacían sacrificios de niños. Es interesante ver que se cuestiona a los romanos desde un relativismo moral. En otras palabras, tu moralidad no es la única que existe y seguro que tú los estás juzgando mal. Ese es uno. Y el otro es que se tiene una moralidad internalizada que lo ve como algo demasiado vil como para que se lo haga. En otras palabras, dentro de ti ya está la moralidad que juzga a los cartagineses. Ya, como siempre es como se dice, por si acaso hay un camino, la conclusión final de este video. Aristóteles tiene varias éticas, si no es de Aristóteles es la escuela aristotélica, que aborda el tema obviamente de cuál debe ser el buen comportamiento y todo lo demás. Y una de las cosas interesantes es que dice, y lo manifiesto como conclusión, es comportarte bien es seguir el camino de la felicidad. Una idea aristotélica fascinante. No es toda la historia, es solo un abordaje de la historia. Es tal cual es la historia, es tal cual es el problema de la historia. Absolutismo moral vendría a ser creer que toda moralidad solamente eres tú, lo cual es falso. Es tu construcción. Sabemos que siempre hay una construcción, sabremos que hay flexibilidad en esa construcción, pero también deberíamos saber que la construcción es inevitable. Muchas gracias por escuchar, que es lo que permite que este trabajo no sea completamente inútil. Gracias.